Muy buenas tardes a todos los aprendices que posteriormente escuchan esta grabación el día de hoy, 21 de julio, como es programado nuestro encuentro habitual los días martes y jueves a las 4 de la tarde. Desafortunadamente el día de hoy he recibido por parte de ustedes a través del grupo de WhatsApp de que varios están sin energía eléctrica y por tal motivo no pueden conectarse. Sin embargo, pues quiero dejarles esta grabación para que se guíen sobre la temática que venimos trabajando y puedan trabajar en sus casas. Recuerden que las actividades las pueden realizar en su cuaderno y luego subirlas, realizarlas a través de su teléfono celular y luego subirlas al LMS y asimismo subirlas a través del LMS en hojas de Excel. En este sentido, pues quiero hacer un breve recorderis de lo que vimos la clase anterior, que fue cómo construir la tabla de frecuencia en Excel y de esa misma manera cómo hacer los diferentes tipos de gráficos en Excel, tal como el polígono de frecuencia, la ojiva, el histograma y el diagrama circular. Teniendo en cuenta que para la diagrama o histograma, que son los gráficos de columnas o de barras, los podemos hacer con cualquiera de las frecuencias que tiene la tabla de frecuencia simple, que la ojiva la hacemos generalmente con las frecuencias acumuladas y el polígono generalmente lo hacemos con las frecuencias absolutas, sean relativas o sea frecuencia absoluta en valor absoluto como tal. El diagrama circular, también conocido como torta, lo utilizamos generalmente para trabajar las frecuencias porcentuales, tan como lo estamos observando en este momento. Y es importante que ustedes tengan presente el cómo tabular cada una de las frecuencias. Hola Marlon, ¿cómo estás? Pues profesora, acá pues, sin luz, pero con datos, no sé, o sea, tengo el celular en 20%, no sé cuánto me pueda durar Ok, esta carga, ¿yo? sí, y entiendo que están sin luz, por eso pues voy a hacer como un resumen de las actividades. No es y el día jueves, Dios mediante, nos podemos conectar todos para ver la nueva temática. Hacerles un recorderis de lo que vimos la semana pasada, teniendo en cuenta que el día jueves no tuvimos encuentro por la capacitación de aprendizaje. Pero el día de hoy quería saber si tenían alguna duda, alguna inquietud referente al desarrollo de una evidencia, de alguna de las evidencias activas. Entonces, en ese sentido, Marlon y Carlos José Ortiz, teniendo en cuenta que ya se encuentran conectados, ¿han tenido algún inconveniente con el desarrollo de las evidencias activas? ¿Tienen alguna duda puntual? Bueno, profesora, yo pues no he podido ingresar las dos clases, las primeras dos clases, y pues el compañero Harold, un compañero de nosotros, pues me ayudó a hacer el punto 3 y el punto 4, porque no, la verdad no entendía mucho. El punto 3 y el punto 4. Es importante que en los enlaces que yo les comparto por el canal de WhatsApp y por el correo electrónico, escuches la grabación, porque allí vas a encontrar el paso a paso de cómo realizar cada una de las actividades. Entonces voy a enfocarme en cómo realizar este punto 3 y cómo realizar este punto 4, teniendo en cuenta que el punto 3 es la realización de la tabla de frecuencia simple con variables cualitativas, con variables cuantitativas y tabla de frecuencia con recolección de datos total. Entonces voy a explicar cómo deben realizar cada una de estas evidencias para aquellos que todavía tienen dudas cuando escuchen esta grabación puedan resolverlas claramente. En ese sentido, lo que voy a hacer es que voy a copiar acá la evidencia, la número 1. Me voy a ir acá al Paint, la vamos a pegar y vamos a ver cómo realizamos esta evidencia. Esta evidencia la debemos realizar en Excel, pero deben tener en cuenta que en Excel, vamos a sacarlos a ustedes de... Eso es. Listo.
Ahí me confirman si están visualizando el Paint. Hola Yaslady, hola Harold. Sí lo están visualizando. Estoy ocupada. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, señora. Ok. Entonces voy a pasar el ejercicio acá al Excel un momentico. Aquí tengo el ejercicio, lo voy a pasar mejor en Word para que lo podamos manipular más fácilmente. Quita. El consejo. Bueno, entonces lo voy a llevar aquí a un Excel. Anda, lo copió donde no era. Aquí sí. Y aquí tenemos la tabla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer punto? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Si ustedes observan en este primer punto de la guía de aprendizaje, en la evidencia número 4, recuerden que esta evidencia número 4 corresponde a este punto, la evidencia 3, perdón, corresponde al punto número 1. Entonces, muchos tienen la inquietud sobre qué debemos hacer aquí. Acá yo les hago 3, 4 interrogantes, pero para responder estos interrogantes ustedes deben terminar la tabla de frecuencia. Entonces ustedes lo que hacen es que completan la tabla de frecuencia con lo que sigue, que viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, hacen los cálculos en Excel o a mano, como les quede más fácil, porque hay algunos que no tienen computador, pero sin embargo recuerden que algunos tienen la posibilidad también de hacerlos en el celular. Entonces completan la tabla y una vez usted complete la tabla, da respuesta a estos interrogantes. ¿Cuál es la muestra? Recuerde que la muestra sale de la sumatoria de la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la variable observada? Aquí en la misma tabla le están diciendo el nombre de la variable. ¿Cuál es el porcentaje de cordillera? Entonces recuerde que los porcentajes salen de la frecuencia relativa y de la frecuencia relativa acumulada. Entonces usted busca cordillera, el resultado que le da, esa es la respuesta. Acá donde dice los lugares de esparcimiento, río, campo y playa tienen una participación en la muestra de. Entonces usted suma cuántos suman esos 3 lugares, las frecuencias, y esa sumatoria la coloca aquí. Y el porcentaje de esos 3 lugares también lo suma y eso lo coloca aquí. Y esa sería la forma de resolver ese primer ejercicio. ¿Hay alguna duda con ese punto específicamente? ¿No? No, señora. Ok, entonces con el segundo punto el paso es el mismo, simplemente copiamos la tabla, la pasamos a Excel y hacemos el mismo procedimiento. Aquí nos dan los salarios y el número de empleados. Los salarios es la variable XY y el número de empleados es la frecuencia absoluta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Copiar o terminar la tabla con lo que le falta. Simplemente
hacemos el cálculo de las frecuencias y según lo que nos pide el ejercicio, en este caso, terminar la tabla de frecuencias simple y sacar 4 conclusiones. Pero debe hacerlo después de terminar la tabla. Entonces usted escoge una conclusión de cada una de las frecuencias, por ejemplo, y lo interpreta. Por ejemplo, 16 empleados ganan 600 miles o millones de pesos, no sé, está expresado en miles de pesos, 600,000 pesos. O 35 empleados ganan 700,000 pesos y así sucesivamente. Usted puede interpretar los resultados de las demás frecuencias según lo que les dé. Ese es el segundo punto, que es este que está aquí. ¿Hay alguna duda con este segundo punto? ¿No? Miro el chat. Ok. Voy con el tercer punto. En el tercer punto, que es este que estamos visualizando acá, es importante analizar bien el enunciado del ejercicio. ¿Por qué? Porque en el enunciado del ejercicio vamos a encontrar la respuesta a los interrogantes que están aquí. Entonces dice, se desea hacer un estudio sobre el servicio al usuario en la hemeroteca de la Universidad del Quindío. Para ello se realiza una encuesta a 25 usuarios de la biblioteca por medio de un test donde se califica el servicio de 1 a 5. Estas son las respuestas de cada uno de esos 25 usuarios. Ya aquí sabemos que la muestra observada aquí corresponde a 25 usuarios de la biblioteca. Ahora aquí nos preguntan, determine la población del estudio estadístico. ¿Cuál es la población? Ahí en el enunciado está la respuesta. Determinen la muestra. Ya nos dijimos que la muestra está aquí en el número de usuarios. Vamos a achicar aquí. Después dice, determine la variable de estudio. ¿Qué es lo que están estudiando? Ahí mismo en el enunciado está la respuesta. Determine si es una variable cuantitativa o cualitativa. Mire si esta variable es cualitativa o cuantitativa y da la respuesta. Acá en esta pregunta que dice, el análisis estadístico se pretende realizar, que se pretende realizar, se ubica dentro de la estadística descriptiva o inferencial. Acuérdense que la descriptiva es aquella que simplemente recolecta la información y describe lo que observa, ¿no? Y la inferencial es que a partir de una muestra predice el comportamiento de la población y puede hacer inferencias con otros términos. Entonces aquí ustedes dicen si lo que estamos utilizando aquí es estadística descriptiva o es estadística inferencial. Luego acá me dice construir una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces, con estos datos, con estos 25 datos, hacen la tabla de frecuencia, tal como ustedes ya la aprendieron a realizar. Ahí sí tienen que hacer todos los pasos desde el inicio, tal como lo hicimos acá, en este ejercicio que hicimos en clase la semana pasada. Aplicando la fórmula de frecuencia. ¿Hay alguna duda con la aplicación de la fórmula de frecuencia? ¿Han tenido dificultad al momento de aplicarla en Excel? Ah, señora. Ok. Bueno, yo porque lo hice en el celular un poquito más fácil. ¿Y quién más? Marlon, Jonathan, Harold. Profe, disculpe, yo sí noté algo porque cuando yo arrastraba la fórmula para que me diera el resultado de todo, no me salía un error. Ajá. Entonces me tocó hacerla una por una, o sea, calcular uno por uno, pero con la frecuencia de Excel. Pero así es muy dispendioso.
Exactamente, entonces yo traté una y otra vez arrastrarla así como usted nos enseñó, pero no. Bueno, mira el paso a paso. Voy a hacer otra vez. Vamos a darle aquí. Aquí, para que vean bien. Con este ejercicio. Ah, borré donde no tenía que borrar. Es esta. Bien, entonces, aquí nosotros lo que debemos hacer primero es aplicar solo en la primera celda la fórmula, Julis. Entonces tú le das signo igual y escribes la fórmula, frecuencia. Le das 2 veces clic, aquí, 2 veces clic, y aquí la fórmula te indica que tienes que hacer datos, punto y coma y grupos. Datos, punto y coma y grupos. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos que tienes recolectados. Acá. Le das el signo, punto y coma. Mira que aquí sale signo, punto y coma. Luego, en la tabla, vas a seleccionar la columna de la variable XY. Y en esa columna de la variable XY le das cerrar paréntesis. Así te va a quedar la fórmula. Le das enter y ahí hayas la primera frecuencia. Para arrastrarla, no debes hacerlo así. ¿Sí lo ves como lo estoy haciendo ahora? Si lo haces así, no te va a dar. Te va a dar error, error. ¿Sí ves? Te da error, error, error. Pero para arrastrarla, primero tienes que seleccionar, pero seleccionas desde la primera que calculaste, donde aplicaste la fórmula, hasta la última celda donde va a ir, en este caso. Hasta Claro, claro, profe, con razón, si yo le arrastraba desde la segunda. No, es desde la primera, incluye que acabas de calcular, Ok. seleccionas y la arrastras hasta aquí. Luego, das la función F2 o la tecla F2 en tu computador. Okay. Luego, junto o al mismo tiempo, vas a hundir o vas a apretar la tecla Shift, Control y Enter. Y ahí sí te va a dar. Ok, ahora sí. Ahora confundida con eso. ¿Ya? Ese es el truco que hay que hacerle ahí a la fórmula. Bueno, entonces tal como construimos esta frecuencia, así vamos a hacer aquí en ese ejercicio que está aquí planteado. Acá en esta partecita que muchos a veces se enredan en interpretar la frecuencia absoluta número 2, es que tienes que interpretar el resultado de la frecuencia absoluta acumulada en la fila número 2. Entonces, por ejemplo, aquí en esta yo me voy a la fila número 2, que viene siendo aquí el número 6, si mal no estoy, e interpreto el resultado. 6 aprendices tienen entre 17 y 18 años de edad. En este caso, ustedes lo hacen pues con los datos del ejercicio que le plantean. Luego aquí dice la frecuencia relativa número 1. Entonces te vas a tu tabla, la que hacen tu nuevecita, y buscas la frecuencia relativa número 1, que en este caso viene siendo 21,4%. Entonces tú dices, el 21,4% de los aprendices tiene 17 años de edad. Luego aquí dice el ejercicio interpretar la frecuencia absoluta 3. Entonces me voy a la fila número 3 de la tabla. La frecuencia. Bueno, ahí sí, profe, me quedó mala esa porque yo lo interpreté de otro modo. Todavía tienes tiempo de adjuntar una nueva evidencia. Ahí te da la opción. Porque no, en la plataforma, en el LMS, ahí te da la opción. Sí, claro, profe, me va a tocar otra vez. Lo corriges y lo adjuntas. De igual forma, los compañeros que aún no lo han hecho, lo corrigen y lo adjuntan. Luego aquí, en el último punto, dice la frecuencia relativa acumulada 4. Entonces, hace el mismo proceso. Cuento las filas 2, 3, 4. Y la frecuencia relativa número 4 es la que vamos a interpretar. De esa manera. Eso es lo que debemos hacer para el cálculo de esta evidencia número 4.
Y de los gráficos ya es con insertar. ¿Hay alguna duda cómo insertar los gráficos de las tablas de frecuencias? ¿Tienen alguna duda particular con los gráficos? No, señora. Ok. Oscar, Jazz Lady. Bien, para la próxima clase vamos a trabajar, porque no están todos los aprendices, pero para la próxima clase, y ahorita les mando un audio al grupo de WhatsApp, vamos a trabajar las medidas de tendencia central y medida de dispersión en Excel. Entonces, vamos a investigar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las medidas de tendencia central. Recordemos que las medidas de tendencia central, en este caso, son la media, mediana y la moda. Asimismo, vamos a trabajar la tabla de frecuencia, pero aplicándolo a datos agrupados. Tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, para el próximo jueves, esta semana, esperemos que tengamos toda energía eléctrica y nos podamos conectar. Vamos a trabajar esas dos temáticas. Tabla de frecuencia para datos agrupados y medidas de tendencia central en Excel. Ambos temas en Excel. ¿Tienen alguna duda puntual con esta evidencia? Recuerden que todavía están a tiempo de enviarla por la plataforma. Los temas que vamos a ver el jueves son medidas de tendencia central y tabla de frecuencia para datos agrupados. Tabla de frecuencia para datos agrupados. Medidas de tendencia central, ventajas y desventajas de las medidas de tendencia central y tabla de frecuencia para datos agrupados. Ya vamos a entrar a otra guía de aprendizaje diferente. Bueno, jovencitos, yo creo que por el día de hoy, teniendo en cuenta de que muchos no tienen tantos datos ni tanta carga en sus celulares, podemos dar por terminada. Ahora les mando el mensaje al grupo de WhatsApp y la grabación a su grupo de WhatsApp y a sus correos electrónicos. Cuídense mucho, muchas bendiciones y sí puntual nos vemos el jueves. Sí o sí, el jueves, por favor, todos hagan el esfuerzo. ¿Listo? Igual, escritor. Gracias, profesora. Que estén muy bien. Cuídense. Buenas tardes, profe.